Buenos días, los saludo en este día nuevo que nos regala el Señor, hoy 29 de julio del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones con base en los textos bíblicos del día de hoy. Hace unos días en la comunidad bíblica que tenemos, donde estudiamos la palabra de Dios, preguntaba qué es la vida, y algunas personas manifestaron que es una pregunta bastante compleja de responder, porque cada persona tiene un concepto diferente de qué es la vida, y las personas, cada una la vive como ellos consideran. Sin embargo, hoy a través de los textos bíblicos podemos darnos cuenta que nuestra vida es trascendente, que nuestra vida es más allá de lo que nosotros podemos vivir, entender en esta tierra. Vamos a revisar entonces, con base en los textos bíblicos, estas enseñanzas. En la primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro.
mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial dándole gracias por el don de la vida. Gracias, Padre Santísimo, por este día nuevo que nos regalas de vida, de salud, de bienestar. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por la vida, ese regalo, ese don que tú nos das. Permítenos apreciarlo, valorarlo, sentir realmente que la vida es ese regalo que tú nos das para que la cuidemos, para que la protejamos, para que la vivamos en Cristo Jesús. Señor, hoy te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos revele todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos a través de tu palabra. Derrama, Señor, el amor a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que podamos entender y comprender, Señor, que tu Hijo Jesucristo es la resurrección y la vida. Por eso nos colocamos en tus santísimas manos. Bueno, hoy esta palabra está absolutamente llena, como siempre, de esa buena nueva que nosotros debemos llevar y debemos conocer cada día en nuestro diario caminar. Está llena de mucha esperanza, de mucha fe, está llena de amor en esa primera lectura hermosísima del evangelista Juan, donde nos dice que Dios es amor y que el que ama ese permanece en Dios y Dios en él. Y Jesús entonces nos está diciendo en el Evangelio: yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Esta frase que es tan fundamental en nuestra fe, la pronunció Jesús dentro de un contexto de muerte, por cuanto este texto está inmerso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, donde Jesús resucita a Lázaro. Entonces, obviamente Marta, hoy la iglesia celebra o conmemora la memoria de Santa Marta, esta hermana de Lázaro y de María, que eran 3 hermanos que vivían en Betania y que Jesús era amigo de ellos. Y comienza diciendo el Evangelio que Jesús llegó a la casa de Marta y de María, y que entonces llegó por cuanto le habían dicho que Lázaro había muerto. Y entonces Marta está angustiada, y Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús es cuando le dice: Él resucitará. Y ella le dice: sí, yo sé que Él va a resucitar en la resurrección del último día. Pero Jesús le dice: no, yo te estoy hablando, es que yo soy la resurrección. En ese momento, este es uno de los 7 yo soy en los cuales el Evangelio de Juan define a Jesús. En esas frases tan importantes de la esencia de lo que es Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, uno de esas afirmaciones, de esas definiciones de Jesús mismo, dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que esté vivo y crea en mí, ese no morirá para siempre. Y le dice a Marta: ¿crees esto? Y qué respuesta de esta mujer de fe, qué respuesta de esta mujer tan creyente en lo que realmente era su vida.
Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y en la primera lectura entonces la primera lectura está diciendo que el que confiesa con sus labios y el que cree en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios, ese realmente ama, ese realmente cree en Dios y Dios habita en él, obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá para siempre, entonces está hablando de esa resurrección. La vida de cada uno de nosotros comienza desde el momento mismo de la concepción. Empezamos a tener esa vida que inicialmente se desarrolla intrauterinamente en el vientre de nuestra madre, en este tiempo de gestación que regularmente es de 9 meses, salvo algunas excepciones de personas que nacen cuando tienen viabilidad. Hay personas que han nacido o que se han desarrollado solamente en 5 meses y han nacido, y pues obviamente la someten a un proceso de determinación de maduración de sus pulmones y pueden vivir, pero digamos que lo regular es que las personas tengamos un proceso de gestación en el vientre de 9 meses. En ese entonces nacemos y después de estos 9 meses y comenzamos a crecer, no solamente en cuerpo, sino en mente y en espíritu, porque nosotros tenemos una dimensión tripartita, es decir, somos 3, en un solo ser humano hay 3 dimensiones: una dimensión corporal, que es nuestro cuerpo, una dimensión espiritual y el alma. La mayoría de cada uno de nosotros no conocemos que tenemos esas 3 dimensiones de cuerpo, espíritu y alma. El alma está conformada entonces por los pensamientos, por la voluntad y las emociones. Y muchos en el mundo cuidamos el cuerpo. Hoy veía yo cómo esa cantidad de personas haciendo fila para vacunarse, porque claro, aman su vida, pero creen que lo más importante es el cuerpo. Y no, lamentablemente no cuidamos esa vida en el espíritu, que es la más importante. En nuestro catecismo dice que la vocación del hombre debe ser la vida en el espíritu. Eso dignifica al hombre, y en el numeral del catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 7 dice que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice en el catecismo, citando a San Gregorio de Niza, que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Luego, la vida no es solamente en el cuerpo, sino la vida es en el espíritu, en el alma, y eso es lo que nosotros debemos alimentar, nutrir, cuidar, y esa es la resurrección de la cual Jesús nos está hablando. Y también dice en el numeral 1804, las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Qué tremenda estas enseñanzas que tiene nuestro catecismo respecto a cómo debemos de vivir nosotros nuestra vida. No es una vida de desorden, de desmanes, no es una vida de... Todos tenemos libertad, pero no todo lo que nosotros hacemos nos conviene. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que van en detrimento de nuestra vida. Y vuelvo a decir, nosotros tenemos tres dimensiones, como está señalado en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
cuando Pablo dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser el propósito diario de nuestra vida, vivir en desarrollando nuestra parte espiritual, y en esto la palabra de Dios y las reflexiones que se hacen a través de ella son absolutamente vitales, importantes, porque repito, esto enseña y hace crecer, es en la vida, en el espíritu, que si bien la vida corporal, la vida física, la vida biológica es importante, esta vida espiritual es absolutamente fundamental, y en eso entonces está hablando Jesús de ¿qué? De la resurrección. Porque la resurrección viene después de ¿qué? De la muerte. Y así como Jesucristo murió y resucitó, así nosotros confesamos que también nosotros creemos en que vamos a morir, en nuestro cuerpo va a morir, pero vamos a ¿qué? A resucitar. Y entonces por eso Él está diciendo acá, yo soy la resurrección y la vida. Porque la resurrección entonces viene después de la muerte. Tenemos que morir al pecado, tenemos que morir al egoísmo, al odio, al rencor, a la vida fácil, a tantas cosas que tristemente nos apartan de la gracia de Dios. Y morir a eso y resucitar entonces, como lo señalé antes, esa definición de resurrección es levantarnos, es cambiar, es transformar muchas cosas en nuestra vida que no están bien. Entonces Él está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá para siempre. Eso es lo que nosotros llamamos que la vida eterna. Jesús murió y resucitó al tercer día según las Escrituras, y nosotros creemos que así sucederá también con cada uno de nosotros. Pero debemos llenar un requisito, y es que creer en Jesús. Así como Marta respondió, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esta mujer, Marta, que es la que conmemoramos en este día en nuestra iglesia, la muestra en el Evangelio de Lucas, se muestra como la hermana de Lázaro y la hermana de María. Y cuando Jesús llega a su casa en Betania, Marta trabajaba mucho, y María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo, a escuchar su voz. Y ella angustiada Marta le dice a Jesús, le dice, Señor, ¿no te das cuenta que no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Y Jesús entonces le respondió, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y no hay necesidad de ellas. La mejor es una sola. María ha elegido la parte buena, y no se la quitará a nadie. Entonces, esta mujer que era muy trabajadora y muy laboriosa, y que Lucas, vuelve a decir, la presenta como esa mujer que se está quejando ante Jesús. Miren cómo responde aquí en este otro escenario del Evangelio de Juan, cuando su hermano muere. Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el último día, pero Jesús le está diciendo, no, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y le pregunta, ¿crees en eso? Y hoy también el Señor nos pregunta a nosotros, ¿creemos en eso? ¿En que Jesús es la resurrección, es la vida? Porque la paga del pecado es la muerte. Es esa muerte espiritual, esa muerte que nos separa de Dios, esa muerte que nos aleja de Dios. Pero la vida, que es Jesús mismo, entonces nos acerca a Dios. Y creemos entonces, y Marta respondió, y creo que debemos creer de esa manera. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esta mujer entonces conocía muy bien la palabra de Dios, porque sabía que su hermano iba a resucitar el último día. Pero Jesús aquí le dice, sí, es verdad, pero la resurrección soy yo, y resucitar es levantarse de nuevo, resurgir, alzarse, levantarse una vez más. Porque dice en Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 26, porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Tristemente, ¿cuántas personas en el mundo hoy están muertas espiritualmente? Porque no creen en Jesús, porque no creen en Dios, porque no creen y aman y buscan el amor que el mundo nos ha dado, no el amor de Dios.
Y entonces están muertas, como dice en la carta de Santiago. El cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es muerta. Hay muchas personas que biológicamente están vivas, pero espiritualmente están muertas. Solo cuidan el cuerpo, pero el cuerpo sin espíritu, nos dice esta carta de Santiago, está ¿qué? Muerto. Por eso es que hay tristeza, angustia, dolor, por eso hay adicciones, por eso hay dependencias emocionales, por eso hay tantas situaciones que nosotros tenemos en este mundo. Pero así como Marta, hoy nos invita la palabra a reconocer que el Señor es el Hijo de Dios. Creamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es la vida, que lo lleguemos a conocer, porque así, como dice la primera lectura, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor de Dios, en el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Ese es el amor. No es el amor, repito, el amor que nos ofrece el mundo, un amor egoísta, un amor que espera, un amor que da, pero espera recibir, y si no recibe entonces es rechazado, un amor que busca placer, un amor que se desecha cuando no nos satisface. No es ese amor al cual se refiere en la palabra de Dios, es ese amor de entrega, ese amor de servicio a los demás, como Marta. Cuando Jesús llegó a su casa, lo que hizo fue que ponerse a servir para poder atenderlo, para poder darle el servicio que él necesitaba. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dice la misma palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Es decir, entregándonos, sirviendo, ayudando al otro, preocupándonos por el que sufre, por el necesitado. ¿Y cómo podemos amar de esta manera? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Conoces, crees? Vuelvo a preguntar como le preguntó Jesús a Marta. ¿Crees en esto? ¿En que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Confiesas con tus labios como ella lo dijo? Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, si creemos en eso, el amor ha llegado y ha permanecido en nuestros corazones. Y para esto el Salmo nos da unas instrucciones tremendas para lograrlo. Bendigamos al Señor en todo momento. Démosle gracias por todo lo que hace en nuestras vidas, por la vida, por la salud, por nuestra familia, por la creación, por el alimento, porque Él está siempre en nuestra vida. Proclamemos que Él es grande, contemplémoslo, amémoslo, entreguémoslo y digamos así como dice en el Salmo: todos tus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que temen. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Por eso vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por derramar en nuestros corazones ese amor que nos das a través del Espíritu Santo. Permítenos amar, Señor, de esa manera que tú amas. Permítenos seguir, Señor, y entender a tu Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo, de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos reconocer que tú eres el amor vivo, ese amor que no espera nada, que lo da todo, que lo espera todo, ese amor que no es egoísta, que no es jactancioso, ese amor, Señor, que es sufrido, que soporta, que aguanta, que espera, ese amor, Señor, que es servicio, como en este día nos lo enseña la palabra a través de Marta. Hoy te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, por todas las bendiciones que derramas diariamente sobre nuestra vida. Que el amor de Dios sea derramado en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.